Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a esta cita diaria crepuscular nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Bueno, hoy vamos a comenzar, como siempre, y subrayo como siempre, anunciándole y solicitándole, mejor dicho, a los buenos samaritanos, recordarle que la caridad es el eje central de la doctrina social de la Iglesia. Por tanto, ponga su caridad en buenas manos. Patronato contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. Ahí usted puede hacer sus aportes, que hay manos seguras, confiables, libres de advertencias y gente comprometida con ayudar exclusivamente al prójimo. Señores, hay casos que ponen a uno realmente en una situación de que uno se sienta afligido, vamos a decir así, por la dejadez de una autoridad judicial que está actuando con una irresponsabilidad y con también una debilidad con las cosas mal hechas, que uno realmente tiene que sentir preocupación. Ese caso de la niña Carla Maciel, uno oye todo esto, ustedes saben lo que se ha escrito sobre ese caso, sobre lo que se ha dicho. Entonces hay un confeso matador. Él dice que sí, que la enterró, que le sacaron unos órganos. Pero señores, yo pregunto, nada más con las pruebas indiciales que ese señor ha dicho, si él es el confeso, porque ¿quién confiesa un crimen así por así? En película. Uno ve películas de personas que se autoincriminan para salvar a alguien o para qué sé yo, porque hay gente así. Una mujer enamorada quiere un hombre, no quiere que ese hombre vaya a la cárcel, pues ya no dice que ese hombre lo mató, cosas de ese tipo. Entonces crean unas confusiones. Pero bien, ese no es el caso. Vamos al caso de esta chiquilla. Esta niña no tiene apellido sonoro, porque yo le voy a decir lo siguiente: si esa niña tuviera el apellido de alguien, de una familia de este país, que sea una familia de apellido sonoro, o de un político, de apellido con un político importante, hace rato que ya todas esas cosas se hubieran dilucidado. Pero entonces una fiscalía actúa con una torpeza, cierran una clínica ahí, pero entonces cierran y no dicen por qué. Fue por lo mismo que dijo el tipo este. Bueno, pero el tipo vuelve y reafirma y dice, no, yo la enterré y la enterré sin esos órganos y yo no sé, un experimento rarísimo. Y todavía siguen batiendo eso y no se sabe más nada. Y esa señora madre de esa niña con un sufrimiento extraordinario. La sociedad realmente golpeada por la falta de información precisa y de acciones realmente ya contundentes con estos casos, pero seguimos con esta justicia penosa. Otro caso. Señores, estamos cada día, aquí hay una escandalera, vamos a llamarle así, con el asunto de las golpeaduras a las mujeres, los asesinatos, los feminicidios. Bueno, pues los feminicidas se salen con la suya, matan mujeres, golpean mujeres, matan hijos, se matan ellos. Bueno, un desastre la familia dominicana. Entonces, cuando hay que dar un ejemplo, lo damos entonces en unas condiciones penosas. Hay una sentencia que es, como se dice, sí pero no.
Es decir, una sentencia realmente cargada de debilidades, de absurdidades, porque uno sabe que no la van a cumplir. Aquí no cumplen los reos, ni siquiera en la celda lo dejan fijo. Salen y hacen vida social en la calle y todo eso, que lo sabe todo el mundo. Si son reclusos que pueden pagar esos servicios, porque no todos están, diríamos, le dan esas facilidades. Pero, ¿qué es lo que tenemos aquí a diario? El escándalo de la violencia familiar. La violencia del hombre contra la mujer, básicamente. Entonces, un caso comprobado, confesado y comprobado y juzgado, como es el caso del señor cantante que le dicen Omega, o se hace llamar Omega con el sobrenombre de Omega. Entonces salen con una condena realmente ridícula para un caso grave de violencia familiar, porque la acusación que le hacen a este señor es que le daba golpe a la mujer casi para matarla. Entonces, si queremos poner ejemplos, eso es un caso bueno para poner un ejemplo, no solamente porque él sea una persona muy conocida, sino porque es un conocido golpeador. O sea, es que el tipo, él sabe que la golpea, y la mujer sabe que la golpea, y la sociedad sabe, y el vecindario sabe que él golpea, y que no es la primera vez, sino que es reincidente, y que tampoco lo hace borracho. Yo no sé si lo hace drogado, borracho, sano, yo no lo sé. Ni tiene la justicia, yo no sé si la justicia lo contempla eso. Pero, este caso, si no se le puede condenar a 5 años y era 2, pues que lo condenen a 2 años, pero que por lo menos se haga la sentencia real, correcta, y no con este relajo que hacen una sentencia para que se crea la sociedad como que hay una buena justicia y al final lo que hay es una justicia mala, inicua y dúplice. Porque ¿cómo se explica esto? Que usted dé una sentencia buena y mala al mismo tiempo. Una cosa que uno no lo va a entender. Con un arresto, ni siquiera arresto domiciliario. Dice así: se arribó a un acuerdo porque ya es demasiado tiempo sin trabajar que tiene el señor, pero cuando le está dando vejiga a la mujer, dándole palo y puño, no hay problema. Yo no lo conozco este señor, ni tengo animadversión contra él. Que conste. Yo me refiero al juicio en sí, a la sentencia en sí. Dice aquí que el señor le cantan 5 años, pero que solamente va a cumplir 8 meses de cárcel, de los cuales ya debe tener como 5 o 4. Es decir, que lo que va a durar son 2 meses preso. Ahora él tiene que someterse a estas condiciones de cumplimiento. Oigan todas estas sandeces. Abstenerse del abuso de bebidas alcohólicas. ¿Quién va a controlar eso? ¿Quién le vaya a poner el alcoholímetro al señor? ¿Quién se lo va a poner? Pregunto yo. Cuando yo me tengo una fiesta encendido, vaya usted a saber qué bebidas energizantes debe consumir el caballero. Deberá someterse a la supervisión y vigilancia del Centro de Intervención Conductual para Hombres. ¿Quién dirige eso? Eso con 2 pesos en los bolsillos me hacen el análisis que yo quiero en este país. Deberá abstenerse de viajar al extranjero sin autorización judicial. Bueno, quizá porque le pedirán eso tal vez. Si no es que en migración con peso también pasa el tipo. Deberá abstenerse del porte y tenencia de armas de cualquier tipo. Tremendo disparate. Debe realizar un curso de inteligencia emocional a partir de enero de 2017. Peor sandez que esa no la hay. Prestar un trabajo de utilidad pública o interés comunitario por 120 horas. Vaya usted a saber qué trabajo. Vamos a barrer el parque, como hubo uno una vez que lo pusieron a barrer la Plaza de la Bandera. Un relajo, una cosa como de relajo. Debe abstenerse de molestar, intimar, amenazar o agredir a la víctima. Señores, esa es la advertencia que le hacen a todos los que matan. Ustedes se imaginan que este señor se aloque más de lo que se ha alocado y le dé o dé esa señora en estado de invalidez, por no decir de muerte. Que ese señor se aloque o que, qué sé yo, o que tome un tiempo de ir a
prolongada y venga y asesine a esa mujer, o esa mujer se muera de un infarto que se muera. Ustedes se imaginan el escándalo. ¿Ustedes creen que para él, para la justicia que ha hecho estos arreglos, esta charlatanería, porque eso es una charlatanería? Es mejor, cántenle 2 años. Bueno, 2 años, mire, y usted, como se ha portado bien, le vamos a poner, bueno, cumplió la mitad de la pena. Y de la mitad de la pena usted tiene 8 meses o 6 meses preso y ya usted con 12 va para su casa. Pues háganlo así. Pero someter a este hombre a estas cosas, eso es un disparate, porque uno sabe que no se va a cumplir nada. Pero con una justicia así, señores, no es para adelante que vamos, no, es para atrás que vamos. Y estas cosas así de justicia, hablando más ampliamente de justicia, una de las personas más autorizadas aquí para hablar de turismo, como es el señor, el dueño Marrancini, el dueño de Punta Cana, o uno de los dueños de Punta Cana. Ese señor, no recuerdo el nombre, pero bien, todo el mundo sabe que es una persona, una personalidad del turismo aquí, el dueño de Punta Cana. Ese señor ha dicho que tenemos competencia muy seria con Cuba por la basura, por el desorden en las carreteras, por la delincuencia, la justicia. Y la justicia, señores. Entonces, Cuba será un competidor. Porque Cuba tiene un régimen que tiene a todo el mundo, dicen, controlado, como se sabe. Cuando Trujillo aquí, ahí usted iba al Conde y usted no encontraba una colilla de cigarrillo tirada en el Conde. Usted no encontraba un ladrón en la calle porque la gente hacía siesta y las puertas estaban abiertas de par en par, como se dice. Las puertas abiertas. Cuando Trujillo no había basura, nada de haitianos acumulados vendiendo coco y 80,000 cosas, 80,000 artículos de buhonería. Imagínense eso como está la zona de Verón. Eso en Cuba usted no ve eso. En Cuba nadie puede salir a molestar a un turista y el que le roba una cámara a un turista sabe que va preso para boniato, mínimo preso, si no le corta la cabeza o lo desaparecen allí, ahí no fuñen mucho. Entonces Cuba tiene la ventaja de que no hay basura, no hay delincuencia, un nivel muy bajo de delincuencia, porque cuando Trujillo aquí tampoco había delincuencia, las dictaduras son así. Pero el turista lo que quiere es ir a un sitio donde esté seguro, él le importa que haya una dictadura allí, él no tiene que ver con eso. Lo que él quiere estar es tranquilo, cogiendo sol y que no lo neseen, y que no le roben, y que aparezca lo que él quiera, la comida, el aire acondicionado. Eso se lo van a dar en Cuba porque el régimen tiene que abrir y ya abrió, y eso es ha tenido que buscar ahí como un segundo aire, volviendo al capitalismo. 50 años, 57 años para ir del capitalismo al capitalismo. Paso dolorosísimo para la pobre Cuba, con esa dinastía roja, defendida por muchísimos dominicanos. Vale, carajo. La información. Pero, señores, esas cosas, eso que Rainieri, eso que advirtió Rainieri, Marrancini, ese señor advirtió que necesitamos tener esas cosas en orden para poder seguir compitiendo y ser un atractivo para el Caribe. Porque, repito, a la hora que esas cosas se pierdan, miren, o no que se pierdan, no, que le den garantía al turista, como en Cuba, que se la van a dar, de que no lo van a asaltar, que no lo van a matar a puñaladas, que no, esas cosas allí no lo tienen controlado. El régimen tiene a todo el mundo bajo control. Pues nadie puede andar con arma en Cuba porque el régimen de una vez Cuando Trujillo aquí que andaba con un arma, solo aquellos hombres rurales y tal vez urbanos, pero más rurales, como mi padrino, que andaba sellado de tiro, con una correa llena de tiro y un revólver por fuera. Pero ese señor, mi padrino, era un hombre que vivía en las montañas de Villa González y usaba esa arma solo por un personal sentido de la distinción, porque ese señor no iba a sacar esa arma para darle un tiro a nadie. Simple y llanamente, él era un hombre que tenía ese derecho adquirido en el régimen de Trujillo para andar con esa arma ahí, por fuera. Y ese cinturón de bala, un hombre que no había sido militar tampoco.
óiganlo bien, ni militar ni político activo. Yo no le conocí cargo a mi padrino. Simple y llanamente era un hombre, un productor importante en la zona de Villa González. Y, repito, por un personal sentido la distinción andaba con un revólver en la era de Trujillo. Es decir, que en Cuba usted no ve eso, a menos que sea quizá un primo de Fidel o un amigo de Fidel Castro íntimo, que pueda portar un arma en ese estilo que lo usaba mi padrino aquí, en Cuba. Porque allí el que lo agarra con un arma saben que es para Boniato o Isla de Pinos o eliminado, porque si le aplican la llave del terrorismo, es desaparecido que va. Imagínense ustedes, con un régimen así, el turista no tiene que ver que allí hay una dictadura. El turista no tiene que ver nada de eso. Porque aquí cuando Trujillo estaba, el turismo venía aquí con la dictadura despiadada que había aquí. Y el turismo venía al país. Cuba sí es una amenaza al turismo dominicano porque ahí hay garantía de que a la gente no le van a hacer daño al turista. De que incluso un extranjero que quiera invertir en Cuba tiene una ley allí que se la tienen que respetar. Pero usted no puede tener una justicia. En Cuba no es verdad que un juez de eso se le va a vender y el régimen se va a quedar igualito. Porque allí hay control de esas cosas. Aquí no hay control de nada y esto es un desorden mayúsculo en tránsito, en justicia, en policía, en guardias, en jueces, fiscales, políticos y todo el país está en una degradación generalizada. Lamentablemente hay que decirlo, pero esa es la verdad. Nosotros la basura es un desorden descomunal que no hay síndico, ni alcalde, ni autoridad responsable que diga que la basura hay que saber depositarla. Y el que no sepa depositarla va a tener que pagar caro ese daño ecológico que está cometiendo. El agua, un desorden con el agua. La inversión y los humedales, otro desorden. Y aquí cada quien hace lo que le da la gana y no hay una autoridad que le ponga freno al desorden, ni al desenfreno. Entonces, tiene razón Rainieri cuando pone en primer plano, dice, señores, tenemos que cuidar el turismo dominicano porque va a haber competencia fuerte en Cuba. Y la va a haber, y es verdad. Entonces, México, en la parte donde hay mucho turismo, fíjense cómo el Pacífico de México se ha dañado ya, donde está Acapulco. Pero todavía le queda la zona del Caribe, lo que le llaman la zona maya, creo que le llaman a eso ahí. Y ahí está tranquilo, porque no hay zona de conflicto en México en esa área. Los conflictos de México son más allá en el Pacífico y las zonas que van cerca de la costa de los Estados, como es de la frontera de Estados Unidos y de sus costas por allá por California. Y ahí es que tienen los mexicanos más problemas muy graves, y en la capital de México desde luego. Pero esa zona turística de Yucatán y esa zona del Golfo de México, ahí no hay problema. Puede rodarse el problema, es verdad, porque la violencia mexicana puede caminar en ese territorio. Pero nosotros, si no le ponemos atención a todos esos detalles que dice Rainieri, la vamos a pasar muy mal. Esa es la pura verdad, porque miren la justicia que tenemos. Que eso no es justicia, eso es injusticia, con acciones tan inicuas como esa, y tan dúplices y tan confusas. Un sí pero no, que uno no entiende esas cosas. Realmente, yo por lo menos soy un profano en estos asuntos, no lo puedo entender, menos para entenderlo. Bueno, pero el país sigue con voces muy irresponsables, porque vivimos en un verdadero relajo en este país. Un relajo y un chantaje continuo. Ese es otra. Hoy nos publica la prensa algo que desde ayer se viene como ese murmullo del Cibao con los productores de pollo. Nosotros aquí en este programa, que es un programa que habla de todos los temas, y el tema agropecuario no lo podemos dejar porque es un tema que apasiona al productor de este programa, porque lo que soy es agrónomo. Y realmente uno ve denuncias que son como numantinas, es decir, eso es tan viejo que uno ya trata de no hacerle caso porque sabe que es un chantaje y además una irresponsabilidad, pero peor, con voces no autorizadas y falsas, con voces falsas se hacen las denuncias. Productores avícolas piden a Medina gestionar exportación de pollo. ¿Ustedes se imaginan qué cosa tan
charlatana y tan irresponsable. Porque miren el vocero, un señor que dice que es presidente de una institución que se llama, ese es el que hace la denuncia, oigan bien, Unión Nacional Avícola. Nadie conoce esa Unión Nacional Avícola, para comenzar por ahí. Eso no existe, eso nada más existe en la mentalidad del señor que dice presidirla, que no me interesa ni mencionar el nombre por irresponsable. Pero ¿quién es el hombre? Tampoco tiene pollo, ni cría pollo, ni tiene granja, ni nada, nada. Simple y llanamente, vocear para dejarse oír. Así es que estamos en este país. ¿Ustedes creen que puede ser responsable que una persona que se diga de que presidente de una asociación de productores avícolas, que los verdaderos productores no han hablado? Solamente uno habló ayer en una rueda de prensa que vi ahí, acompañado precisamente de esta impresentable cara. Entonces, diciendo que ellos van a la quiebra porque hay una sobreproducción de pollo y que las autoridades son los culpables que tienen que resolver este problema. O sea, eso es lo que se llama una verdadera irresponsabilidad y un chantaje. La autoridad nacional no tiene que ver nada con esas cosas. Señores, los gobiernos tienen granja. El gobierno tiene una granja para producir pollo. Tiene una granja para producir huevos a partir de gallinas, o tiene gallinas abuelas para que produzcan las gallinas que ponen los huevos fértiles. Lo tiene. El gobierno no tiene nada de eso, ni el Estado tiene nada de eso. Quienes tienen ese negocio son los que tienen la responsabilidad de regularizarse. Lo que pasa es lo siguiente, que ese es un mercado manejado por un club de irresponsables unos y otros que no lo son irresponsables, y de gente de trabajo que hay en la zona, gente muy seria. Pero hay inserios también. Entonces, aquí hay gente que se gana 10 pesos en una libra de pollo en granja, pero se pone contento y comienzan a producir pollo de más, como se dice. Si el país consume 16 millones de pollos, de 4 libras promedio por pollo, por mes, usted no puede producir 18 o 19 millones de pollos porque sabe que se va a taponar el mercado, que va a haber un exceso de producción. Y ese animal, después de las 4 libras, hay que matarlo y guardarlo frisado. Y un pollo fresco no es igual que un pollo frisado meses. Entonces, todas esas cosas hay que sopesarlas. ¿Quiénes son los que tienen que autorregularse? Los mismos productores, que están todos asociados. Ustedes se autorregulan. No es posible que digan que van a perder dinero con un maíz a 3.2 dólares el bushel, que es prácticamente un regalo. Otros se agarran, porque todo es un chantaje al gobierno, a ver cómo el gobierno se mete a comprar 3 millones de pollos para los programas que tendrá de INEPRE y los programas de tanda extendida y qué sé yo, y hospitales y cosas de estas. Que el gobierno venga, compre 2 millones de estos pollos, 3 millones de pollos, lo guarda en una institución de estas que alquilan almacenes refrigerados. El gobierno tiene que pagar una especie de pinoración, como diríamos después, yo tengo una pinoración, comprarlo. Entonces el gobierno va a pagar los intereses, tendría que pagar también la refrigeración, y eso se lleva meses hasta que a veces las escuelas se establezcan y venga la Navidad, y que la Navidad el gobierno va a regalar pollo, el plan social, etcétera, etcétera. Todo un chantaje. Porque usted que tiene que autorregularse, el que produce, porque el gobierno, repito, el gobierno no puede ir, porque cuántas veces han ido las autoridades, que yo lo recuerdo. Miren cuántas incubadoras hay aquí en el Cibao. Bueno, X cantidad de... Miren, ustedes no pueden producir nada más que 25,000 pollos, o 30,000 pollos, o 1 millón de pollos. Mire, usted tiene que esos huevos eclosionarlos, sacarlos, botarlos, matar los pollitos, hay que sacarlos del mercado. ¿Qué hacen ellos? Va la autoridad y parten los huevos, los dañan. Dice, mira, ahí están 50,000 huevos ya que no van a incubadora, ya yo lo daño. Señores, por la izquierda vuelven y buscan 50,000 más, producen más. O sea, siguen ellos autoengañándose. Entonces, después que tienen el problema en la cabeza, bien alto, que está con el agua al cuello, como se dice, ahí quieren apelar a que el gobierno vaya y resuelva una situación. ¿Ustedes creen que eso es responsabilidad? ¿Ustedes creen que eso es ser serio? Que un señor que diga que es productor y presidente de una asociación, que venga y diga en forma
olímpica, que se debe gestionar la exportación de pollo como si eso fuera una cosa de que el gobierno, mire, va a salir, va a ir a Venezuela, va a ir a Estados Unidos, mire, a mí yo tengo 3 millones de pollo, ustedes me lo pueden comprar, yo lo quiero vender, como si eso fuera tan fácil. O sea, una cosa realmente ridícula e irresponsable. Y encuentra eco en los periódicos, porque los periódicos le dan eco a eso, pero hay gente que no tiene calidad de nada, ninguna calidad tiene. Entonces vienen y acusan a la autoridad, al Ministerio de Agricultura, que tiene que intervenir, porque si no ellos van a quebrar los pequeños. ¿Y qué importa que quiebren? Tienen 50 años quebrando y nunca han quebrado. Siempre siguen en el negocio. Todo chantaje, porque eso es lo que hay en esto, chantaje puro y simple. El Ministerio de Agricultura que ni le responda, ¿por qué ponerse de mojiganga con esta gente? Ahora, si estuviéramos en época de elecciones, ahí viene el populismo y el clientelismo barato. Inmediatamente el gobierno tuviera una comisión reuniéndose y ver qué es lo que hay que hacer y vamos a comprar 2 millones de pollo y cuánto es eso, tanto, y lo cogen fiado. Y se lo fían al gobierno, pero después ya usted sabe. La pela de lengua que le dan a los presidentes y a los gobiernos para que paguen lo que con facilidad le entregaron. No le rogaron que se lo recibiera el gobierno. Y después que ruegan que se lo reciban, entonces a pelear para que le paguen. Pero los gobiernos lo hacen, porque si estuviéramos en época eleccionaria, aparece inmediatamente el populismo y el clientelismo oficialista. Pero lamentablemente ahora no cabe el populismo, porque las elecciones son, óyame, en el 2020. Aquí había un relajo con eso, productores de San Juan, productores de Constanza, productores de Baní, productores que sembraban en grande, como se dice, en época de elecciones para forzar a los gobiernos a comprarle. Yo recuerdo, una vez en INEPRE, hubo tanta cebolla en Baní que se compró para botarla en la zona de Galeón, por allá una zona que le dicen Honduras, Galeón, ahí por Baní, entre Asua y el Número, las lomas del Número, o las curvas, las ex curvas del Número, ya ahí no hay curva. Y el hedor que había ahí a cebolla, eso llegaba a San Juan de la Maguana, yo creo. INEPRE tuvo que botar como 50 millones de pesos. En una oportunidad, Leonel Fernández, comenzando la bisoñez del presidente, no conocía esas cosas. Y el director de INEPRE, yo recuerdo que me dijo en ese momento, mira Manuel Fermín, tú que trabajaste aquí, ¿qué es lo que hay que hacer con esta cebolla de Baní? Digo, mira, ve donde el presidente Fernández y dile, presidente, necesito 50 millones de pesos para votarlos. ¿Cómo? Sí, ve, díselo, que si no lo hace, sabe que va a tener a Baní y toda esa zona, el país lo va a tener en contra. Y así fue, el presidente Fernández se alarmó, porque imagínense ustedes, que buscar 50 millones de pesos para votarlos, porque no hay donde almacenar la cebolla. Y hubo que buscar un dineral para votarlo, hacer lo mismo que se hacían en los gobiernos de Balaguer. Lo tuvo que hacer y todavía se siguen haciendo. Y Leonel Fernández, su gobierno. Viene la crisis del 2008, los alimentos carísimos, el petróleo a $145 y la crisis financiera, 3 crisis más. Le llegaron al presidente Fernández la crisis de la tormenta Olga y Noel, y esto fue un acabose en finales del 2007. Pero las elecciones eran en el 2008. La reelección del presidente Fernández era en el 2008. ¿Qué hubo que hacer? Era tan inminente todos esos problemas. Primero, los problemas de la presa de Santiago, aquel desastre que ocasionó un ignorante en materia de agua, que lo pusieron en el INDI y lo que salió de ahí fue con un expediente. Y casi, bueno, creó una tragedia en Santiago, que la suerte, que la providencia divina protege este país. Eso no se llevó medio Santiago, ese viaje de agua, como se dice, ese buche de agua que salió de la presa de Tavera. No arrasó con Santiago. Olga y Noel fueron 2 tormentas que realmente barrieron las zonas agrícolas rurales del país. La crisis de alimentos, Estados Unidos y los grandes productores de alimentos con los precios volando alto, el petróleo a $147. Y además de eso, la crisis financiera. Pero además de eso, llega el problema de la
de la gripe o de la influenza aviar. La gripe aviar o influenza aviar, no gripe aviar, influenza aviar. Y ese problema ocasionó entonces que Haití no quería comprar ni los pollos dominicanos. Y además hubo que matar muchos pollos también. Y eso creó una crisis que los polleros en esa oportunidad, bueno, ante una situación como esa, no importaba que el momento fuera de elecciones, había que ayudarle, porque imagínense con tantos problemas en contra, el productor estuvo agobiado. El gobierno entró, el gobierno de Leonel Fernández, e invirtió 328 millones de pesos en el sector avícola para salvar el sector avícola del derrumbe o el colapso total. Además que tenía las elecciones ahí. Entonces Leonel Fernández dijo, bueno, los problemas de lluvia, los problemas financieros, los problemas con el Fondo Monetario, los problemas del petróleo, los problemas de la crisis alimentaria, el maíz se fue como a $9, yo no me acuerdo, porque entonces más, la cantidad de maíz usada para etanol en los Estados Unidos fue enorme. Señores, aquello era un cuadro realmente desolador para los productores. Y el gobierno invirtió 328 millones de pesos en los polleros, los productores de huevo y pollo. Pero invirtió 660 millones de pesos en los productores de leche, que también estaban con el agua al cuello. Ese gobierno de Leonel Fernández tuvo que invertir alrededor de 1.000 millones de pesos en subsidios y compensaciones a esos productores en un momento crítico, pero en un momento electoral. Es decir, cuando se dan situaciones como esa, los gobiernos están, como dicen, como la película aquella de Jack Nicholson, One Flew Over the Cuckoo's Nest, es decir, atrapado y sin salida, como fue la traducción que se le dio en español a esa película. Y realmente esas cosas pasan y hay que atenderlas. Pero en este caso, eso no tiene asidero, porque es que esta gente no obtemperan a controlarse. Tuvieron unos precios altísimos hace unos tiempos. Y cuando se estaban ganando la loma, no protestaban. No, eso que el pueblo tiene que consumirlo. El pollo está a 60 porque está a 60. Y el maíz a 3.20. Y cuando el maíz estuvo a $9, a $8.80 el bushel, señores, vendían el pollo a 31 pesos en planta. Con el maíz a 3.2 lo estaban vendiendo a 33. O sea, porque así es que son. Entonces se estaban ganando una loma. Ahora se están ganando menos, pero no es que están perdiendo. Ahora dice que van a quebrar y que venga la autoridad a salvarlo. Es decir, la misma cantaleta de siempre. Vamos a una pausa y regresamos.
se vende en este paraíso. 22.000 metros cuadrados. Puerto Escondido, Samaná. A solo 100 metros de la playa y a 5 minutos del pueblo de Samaná. Propio para proyectos de villas o apartamentos. Para más información, llamar al 809-531-7400 o al 829-346-0342. Tomando en cuenta las medidas de seguridad en tu trabajo, evitas accidentes laborales y podrás regresar sano a tu hogar y a los tuyos. Adopta las posturas para el manejo de cargas. Si la misma es muy pesada, solicita ayuda. Si trabajas sentado, mantén tu cuerpo en posición correcta. Así evitas fatiga y tu labor será más productiva. Ten presente que tu empleador debe reportar a la ARL todo incidente laboral que te ocurra. Recuerda, la prevención contribuye a la salud laboral. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bueno, vamos a seguir con el programa. Entonces, señores, yo veo este caso aquí, porque es que este es un país que nosotros cada día vamos a tener que estar más alerta. Esa es la verdad. Pero, como dice esta expresión, que no hay mejor expresión que yo haya usado que esta. Vigilad a quienes nos advierten o alertan de los peligros, porque son peligrosos, señores. Ahora veo yo hoy en la prensa que Falcondo operará de nuevo su planta de Bonao y que han reclutado más de 1.000 trabajadores y que se van a evolucionar más de 800 millones de pesos semanales en Bonao. Excelente, bien. Pero y Falcondo dice que no estaba ya al borde del cierre porque no había material minero para ellos trabajar con la planta de La Peguera. Que había que ir a explotar la zona de Loma Miranda porque si no explotaban a Loma Miranda había que cerrar a Falcon. No, ustedes cerraron porque el precio del níquel estaba en el suelo. Como siempre, han cerrado muchísimas veces. Incluso en una oportunidad el Estado Dominicano tuvo que resarcirlo, el gobierno de Leonel Fernández. También eso fue otra. También en medio de aquella crisis se presentaron, esos son los empresarios que nosotros tenemos, que en zona franca también estaban quebrados, pero cuando están ganándose su loma en dólares y especulando con los dólares, todo está muy bien. Entonces cuando le llega la crisis, cuando llega el problema, tiene el gobierno y nosotros, el pueblo, que ayudarle a salir del problema a verdaderos especuladores con la moneda, especulan con la información, especulan con la evasión, especulan con el contrabando, con todo especulan, incluso hasta con los componentes de los materiales mineros que exportan. Hay que estarlo vigilando y se han pasado su vida exportando lo que le ha dado la gana por ahí. Esa es la pura verdad. Entonces, yo recuerdo que el gobierno de Leonel Fernández, bueno, los empresarios de zona franca están quebrados, tienen muchos problemas porque el mercado internacional hubo que asistirlo. Todavía no han pagado 1.200 millones de pesos, dólares, qué sé yo, que se le prestaron, de pesos. No lo han pagado. Fíjense qué tipo de empresarios en la República Dominicana tenemos. Pues bien, Falcon Bridge va a operar su planta. No van a operar, no están operando todavía Loma Miranda, que no sé si se la va a otorgar. El gobierno es un gobierno tembloroso, se la entrega ahorita.
Cuando se calle la gente y se le olvide y se anestesien los que han luchado por Miranda, que ha habido luchadores falsos que han salido por la puerta falsa del medio ambiente o de la ecología. Porque ahí hay mucho interés también en buscarse dinero y buscar prebendas, porque ahí hay mucha gente, hijos de las canonjías, patrocinadores de la canonjía y participantes del canonicato. Esa es la pura verdad. Bueno, pues Falcon va a operar. Ese es el empresario que nosotros tenemos. Los eléctricos, empresarios eléctricos, no son empresarios eléctricos, porque se han servido con la cuchara grande y se sirvieron de tal forma, señores, que lograron que un gobierno irresponsable le entregara 10 años más de un contrato, no leonino, no, sino selvático. Selvático. Toda la selva se cubrió ahí. Nos desaforaron, se fueron a Madrid, hicieron lo que le dieron la gana con el país y todavía están inconformes. Ese es el empresariado, comprando, como dicen, produciendo a 8 y vendiendo a 14 o vendiendo a qué sé yo cuánto, haciendo lo que le ha dado la gana de este mercado. Eso es el empresariado eléctrico. Ahora vamos al empresariado local, el viejo, el que compite, que no compite. Porque, señores, esas fortunas de los empresarios dominicanos y de los empresarios que yo respeto, mucha gente seria y sana de ese sector, pero uno sabe que en su gran mayoría lo que hicieron fue lucrarse del proteccionismo, de la evasión y del contrabando. 3 de las peores, diríamos, lacras que tiene un sistema de producción competitivo. Ustedes saben lo que es venir aquí a alguien y decir, mire, yo voy a instalar un banco. No, aquí hay capacidad bancaria instalada, ya no cabe más banco. Pero señor, ¿y qué es esto? ¿Y qué país es este? Mire, yo quiero venir a producir aceite. No, aquí hay capacidad instalada, no se puede instalar más fábricas de aceite. Pues mire, yo voy a producir jabones de lavar. No, aquí ya hay capacidad instalada, no se puede. Oigan en qué país creció nuestro empresariado, diríamos, pionero. Los padres de los que están hoy, los que heredaron. Oigan cómo era, protegido del régimen, también, protegido del régimen de Trujillo, y los regímenes post-Trujillo se protegieron ahí en ese simultáneo de política, negocio, golpe de Estado, guerra y todas esas cosas. Se manejó nuestro empresariado también con esas, diríamos, facilidades. Pero además, el contrabando, ¿quién se lo inventó? Los que andamos comunicando, o los periodistas, o los agricultores. ¿Fue lo que se inventaron el contrabando? No, al contrario, vivieron de los productores nacionales, produciendo divisas para que ese empresariado incompetente e improductivo, insaciable, evasor, usara dólares baratos producidos por nuestros campos. Las exportaciones de azúcar, las exportaciones de tabaco, las exportaciones de café y cacao. Esas exportaciones, los dólares para ese empresariado que siempre ha vivido montado en el lomo de la República. Los evasores de impuestos, ¿quiénes son? ¿Nosotros? No, ellos, los que producen. Los que meten contrabando por las aduanas, por los puertos, ¿quiénes son? Los que importan mercancía. Esos son los que meten contrabando porque uno no importa nada. Nosotros tenemos nada, tenemos nada. ¿Quiénes son los que han vivido exportando o importando mercancías, subvaluándolas? Sobrevaluando. Bueno, una cosa escandalosa. Ese empresariado, señores, todavía no se atreve a competir en este medio y en este mundo globalizado y de tanta apertura. Fíjense cómo el caso que ayer nosotros citábamos, que es esa señora que pusieron al frente de Procompetencia, esa oficina, yo le vi un enfoque político, porque uno vio lo que pasó con el caso este de la cervecería y la respuesta del CONE defendiendo a sus socios. Pero vaya a ver qué socios que son sucios. ¿Por qué? Porque han hecho del monopolio. Aquí la familia León, por ejemplo, tuvo la cervecería. Es verdad.
Y antes de la familia León entrar ahí, estuvo la cervecería trabajando. Y la cervecería era una institución. Primero, pagaba sus impuestos y no había esa lucha tenaz, yo diría. No había esa... esa gente incluso respetaron, por ejemplo, una fábrica pequeña de cerveza que hubo aquí, que fue la Quiqueya, que fue pequeña, se ha hecho pequeña, pero fue grande en su momento. Y recuerdo cuando fue Balaguer a reinaugurar esa cervecería que Popi rehabilitó y la reinauguraron en La Vega. Y entonces los León, que es una familia que se distinguió aquí por ser una familia muy seria en su trabajo y con su pago de los impuestos, y de esa gente nunca se ha oído aquí, de la familia León, nunca se ha oído una queja de impago de impuestos. Bueno, hubo un presidente, Hipólito Mejía, yo no sé si eso es verdad, pero en una oportunidad dijo que todos eran unos evasores, y el señor José León, que se paró y se fue del sitio donde estaba, dejó a Hipólito con la palabra en la boca, porque son gente responsable, gente seria. La familia León, aquí nadie ha podido decir que esa gente fueron empresarios de mala fe. Lucharon contra un competidor en desventaja, que fue el competidor estatal, que era la compañía estatal, la tabacalera. Cuando salió el Monte Carlo y el Premier, había que ver que Joaquín Balaguer. Yo recuerdo cuando sustituyó al administrador de la tabacalera y dijo que ahí lo que había era una francachela. Imagínense, contra ese competidor era que estaba León Jiménez con su producto Premier, recuerdo, y versus Monte Carlo, que era el de la tabacalera oficial. Bueno, pero la familia León nunca se quejó tampoco de esas cosas. ¿Qué hicieron? Bueno, nosotros necesitamos una alianza estratégica con un competidor mejor que Monte Carlo y más rico que Monte Carlo. Bueno, pues vamos a hacerla. Y la hicieron con Marlboro, recordamos. Y bien, fue una alianza legal. Y aquí todo el mundo sabe que esa familia se manejó muy bien con ese joint venture, yo no sé cómo se le puede llamar. Pero ellos vendieron, ellos crearon una cervecería y comenzaron a competir, y la Cervecería Nacional Dominicana en ese momento ni siquiera apabullaba a esa gente tampoco. La cerveza de los León, la Bohemia, salió al mercado igual que también la otra, compitiendo por un segmento pequeño del mercado nacional, porque la cervecería Presidente todo el mundo sabe que era la líder. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, pues vamos a comprar, pero no hicieron una competencia de leal, ni le quisieron hacer cosas imposibles a la cervecería, ni compraron, dijeron, no, mira, el negocio está en que fundamos todas estas cosas, y bien, siguieron con su seriedad, como dicen. Bueno, vendieron, y estos brasileños que han venido ahí, han hecho muchísimo tollo. La señora que estaba en Procompetencia, que es una dama que parece que estaba haciendo un trabajo muy serio allí, pues dijo, no, vamos a someter al escrutinio, vamos a analizar a ver qué prácticas monopólicas se están haciendo aquí. Y no solamente monopólicas, porque hay un monopolio casi no inducido, sino un monopolio real, porque bueno, no tienen quien compita con ellos, es verdad. Pero hay prácticas de comercio que caen en la bajeza, en lo malo, aún usted quedándose solo en el mercado. Usted tiene que actuar con cierta limpieza. Esta gente hicieron de todo y parece que estaban haciendo tantas cosas malas que salieron en un informe que rindió esa señora Cohen. Y entonces eso le provocó una erupción en la piel del CONEC. ¿De quién? ¿De qué CONEC? ¿De qué empresario? ¿O de qué empresarios? Eso fue una escandalera, porque le han dañado un socio bueno. Porque en ese CONEC lo que hay es muchos representantes de los verdaderos empresarios que están atrás. Ahí hay muchos lo que son voceros de los verdaderos empresarios. Bueno, entonces la señora pagó con el cargo. Que es un gobierno tembloroso, que le teme, hasta los haitianos le temen. Imagínense, aquí yo dije, ahí hay un capellán haitiano, un capellán de la policía o de qué sé yo qué, no sé, para las Fuerzas Armadas. Es una capellanía. Ese nombre de capellanía solamente se le da a los sacerdotes que asisten a los militares en asuntos religiosos bajo concordato con la Iglesia Católica y el Estado. Pero ahora aparecen hasta en el área de los evangélicos, de los cristianos. Ahí hay un haitiano, ese anda como un general de brigada, oigan bien, y es de que capellán.
yo lo vi en un programa de Nuria Pierre. Bueno, el gobierno dominicano es tan tembloroso que no se atreve a controlar eso. No se atreve. Imagínense ustedes de que controlar a una práctica monopólica. Bueno, pues el funcionario del gobierno que actúa con seriedad, el gobierno entonces complace a ese grupo del CONE y quitan la dama y ponen otra dama. Parece que es un cargo para dama. La dama que pusieron, que yo decía ayer, caramba, esa dama que tiene una fuerza palaciega increíble. Una dama que era una comunicadora más que andaba dando tumbo en los medios de comunicación. Allí, acá, allá y acullá. En todos los medios andaba. Pero la dama se estableció como una dama de poder, parece. Y la usaron incluso contra Roberto Salcedo. De tal forma que crearon un núcleo de protesta y de lucha que hicieron creer que Roberto estaba acabando con la capital. Y bueno, el síndico nuevo, el alcalde, fue y vamos a complacerle porque yo le prometí a ustedes, bueno, esa señora tiene tanta fuerza en el palacio que bajaron una línea del palacio y se pusieron en atención los diputados que fueron 140, 138, todos los del PLD estaban ahí, o de su alianza. Bajo una línea que esa señora la nombraron. Y yo he oído señores, defendiendo a esa dama, diciendo que es una abogada extraordinaria. Bueno, que es comunicadora, eso es verdad, ella es comunicadora, que es una abogada preparadísima, extraordinaria, una abogada que tiene condiciones profesionales extraordinarias. Y yo digo como me dijo un abogado a mí, hay abogados que la toga le da calor. Eso nunca se han puesto una toga y uno no sabe abogados de qué son, porque no han ido a un tribunal nunca en su vida. Entonces uno no sabe qué tipo de litis están dispuestos a defender o a luchar por litis que sean realmente típicas del tribunal. Pero bien, la señora parece que está muy bien conectada en los mandos palaciegos y ha salido premiada con un cargo que, bueno, realmente complaciendo a los empresarios que gritaron porque un socio sucio se quejó. Señores, aquí hay 7 u 8 fábricas de cemento y no compiten, ninguna compiten entre sí, no se atreven a bajar un centavo a la funda de cemento. Ustedes recuerdan un caso de un vendedor de gasolina en Santiago. Ese señor tuvo la osadía y diríamos, la inteligencia comercial, mercadotécnica, de decir que él iba a vender, porque aquí todo el mundo tiene un precio fijo para la gasolina, todos los distribuidores, los que expenden gasolina en las estaciones, a la Asociación de Distribuidores de Gasolina. Ese señor en Santiago dijo, no, miren, aquí ustedes pueden venir a comprar gasolina, aquí está 3 o 5 pesos más barata que en las otras. ¿Y para qué fue aquello? Ese hombre creó una revolución y prácticamente le tiraron a matar. Oigan bien, le tiraron a matar. Yo creo que tuvo que matar una gente y está preso. O estuvo preso, no sé ni cómo se llama el señor. Ese señor casi lo desaparecen del mapa porque tuvo la osadía de rebajarle 2 o 3 pesos, 5 pesos a cada galón de gasolina porque él no tenía que estar obligado a tener un precio fijo. Así es que se compite en este país. Así es que se compite, así que compiten los empresarios dominicanos. Oigan cómo es, aquellos empresarios, así que compiten. Es decir, yo recuerdo en una oportunidad que Pepín Corripio, no sé a dónde fue, un acto de reconocimiento o algo, de eso que a Pepín le hacen por montones. Pero él hizo un discurso y dijo que él era de los empresarios que quería que se luchara, que se compitiera por el medio de la calzada de la calle, pero que no se le vayan por la acera. Es decir, si vamos por la calzada central de la calle, vamos todos los empresarios por ahí y comerciantes. Pero que no vayan algunos que se nos metan por las aceras, que se van adelante, el que tiene ese que simultanea política y negocio. O que simultanea con funcionarios para el tráfico ilegal de materia prima o para todas esas diabluras que se dan, o las subvaluaciones y guardar dólares, especular con los dólares. Yo vi una publicación de una compañía que se llama Deloitte, creo que. Esa gente parece que es una empresa de consultoría y de análisis de certificaciones de créditos y cosas de esto. Bueno, que el dólar debe flotar porque ahora se está especulando y eso es porque el dólar está frenado, porque el Banco Central lo tiene frenado para que la inflación no suba.
Y que ese freno que le tienen al dólar es lo que tiene el dólar inestable y que no hay dólares porque la gente no quiere, o sea, no quiere soltar sus dólares al precio que está porque está subvaluado. Señores, el Banco Central tiene 14 años con esas políticas y le ha ido muy bien, o 12 años con esa política y le ha ido muy bien, y al país le ha ido muy bien. Nosotros dijimos aquí, sí, una razón que también un economista, como yo decía ayer, de mucha formación dijo que eso se debía también a que mucha gente compró dólares, y estamos en un mes, en septiembre se compran muchísimos dólares para importar las cosas que vienen en diciembre, no nos pongamos locos, que la gente lo sabe eso, lo sabe de más. Si Pepín Corripio tiene 60 empresas y cada empresa de esas tiene cosas que importar, Pepín tiene que salir a comprar dólares. ¿Por qué? Porque él sabe que los juguetes que va a vender en diciembre, se tiene que traerlo. ¿Cuándo lo tiene que pedir? ¿En octubre o en septiembre? Que tiene que tener antelación, una carta de crédito pagadera a 120 días, por ejemplo, o a 90 días, que si yo una carta de crédito. Usted tiene que establecer su cosa con tiempo para que esa cosa llegue. ¿Cuándo lo establecen? En septiembre. Eso es lo que siempre se ha dicho aquí, cíclico, todo el tiempo. Pero además se dijo que había también una incertidumbre porque no se sabía, el gobierno abrió un espacio muy amplio de incertidumbre con respecto a la confirmación o no de Valdés en el Banco Central, y eso creó una especulación, una ola especulativa o de protección o de precaución en los inversionistas o los agentes económicos. Bueno, pues cosas de ese tipo, pero aquí siempre se vive especulando y se viven haciendo pócimas. Y se viven creando problemas que muchas veces uno cree que son problemas y son soluciones para eso que andan detrás de todas esas iniquidades o de todas esas, diríamos, malas artes con que se han manejado en este país durante tanto tiempo. Señores, gracias por preferirnos. Gracias por seguir este programa, por estar atentos a este programa. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o Comenzando la Noche.